otro tipo de herencia no mendeliana que está relacionada con el sexo, ¿vale? Entonces, en sí, la genética, o lo que vamos a ver nosotros está dividido en 4 partes. Primero es genética mendeliana, genética no mendeliana. Dentro de genética no mendeliana tenemos lo que vimos la semana pasada, que es codominancia, dominancia intermedia y alelos múltiples. Luego tenemos herencia relacionada al sexo y finalmente epistasis, lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces todos esos 3 tópicos son de genética no mendeliana. Entonces, cuando hablamos de herencia relacionada al sexo, tenemos que ver lo siguiente. En los mamíferos, ¿sí? Vamos a tener dos grupos de cromosomas bien definidos: los autosómicos y los cromosomas sexuales. Ahora, autosomas y cromosomas sexuales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gen en un cromosoma cualquiera autosómico, ¿vale? Lo vamos a tener en sus 2 variantes, ¿cierto? Con sus 2 alelos. Si estos alelos son iguales, ¿qué tipo de individuo es para este gen? Es un homocigoto, ¿cierto? Si estos alelos son diferentes, nosotros vamos a hablar de individuo heterocigoto, ¿correcto? Entonces, estos alelos del gen A, por así decirlo, tiene 2 alelos. La interacción de estos alelos puede ser diferente, ¿cierto? Puede ser que tenga una dominancia completa, por eso colocamos mayúscula y minúscula. Sin embargo, también pueden ser alelos que tengan una codominancia o una dominancia intermedia. Para no generar confusiones, ¿qué pasa? Entonces, hacemos otra nomenclatura. Por ejemplo, si tenemos codominancia, pues colocamos la A y colocamos aquí un símbolo, otra letra, ¿no? La C, la D mayúscula, la D, por poner. Entonces, aquí también colocamos el A, la D minúscula, ¿no? Entonces, para no generar una confusión con la dominancia completa, nada más, nomenclaturas. Pero el mensaje es el mismo, ¿cierto? Son 2 alelos que tienen determinada interacción alélica. ¿Ok? Entonces, estos genes están en cromosomas autosómicos. Para que sea mendeliano, ¿qué condiciones tenemos que tener? Que tiene que haber una dominancia. ¿Qué condiciones tiene que haber para que sea una genética mendeliana? 2 condiciones. Interacción. ¿Cuáles son? Interacción. ¿Qué tipo de interacción alélica? Dominancia completa, ¿cierto? Si hay dominancia completa entre estos 2 alelos, vamos a poner alelo 1 y alelo 2. ¿Okay? Si hay una dominancia completa entre este alelo 1 y este alelo 2, entonces nosotros hablamos de Mendel. Pero además de dominancia completa, ¿qué tiene que ocurrir? Este gen debe estar ubicado ¿dónde? En cualquiera de los cromosomas autosómicos o somáticos, ¿vale? Cromosoma 13, 21, 22, 10, 3, qué sé yo. Pero tiene que estar dentro de los cromosomas somáticos. ¿Ok? Entonces el gen tiene que estar en los cromosomas autosómicos o somáticos. Sí, dos condiciones para hablar de Mendel. ¿Okay? No se cumple esto, por ejemplo, no, el gen está ahora ubicado en un cromosoma sexual. Igual, entonces, si está en un cromosoma sexual, pues ahora hablamos de herencia relacionada al sexo, ¿sí? Porque el gen está ubicado en cromosomas sexuales. Pero ¿qué particularidades vemos aquí? En caso de las hembras, ¿cómo son los cromosomas? Son, la palabra es homólogos, ¿cierto? Son homólogos, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que los cromosomas sexuales en la hembra son de la misma forma que un autosómico, ¿sí o no? Sí, cierto. En los autosómicos,
¿Cuál es su característica principal? En que los cromosomas son Homólogos. homólogos. Uno proviene de la mamá, otro del papá. En el caso de los cromosomas, los cromosomas sexuales de la hembra tienen el mismo comportamiento que un cromosoma autosómico. Entonces, si yo por ejemplo tengo aquí un alelo, vamos a colocar el nombre B, para no generar confusión, el alelo B1, entonces va a tener también su alelo B2. Entonces, en la hembra nosotros podemos encontrar ¿qué cosas? Podemos encontrar un homocigoto para el primer alelo, podemos encontrar un heterocigoto para ambos alelos, o homocigoto para el segundo alelo. En las hembras solamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen cromosomas homólogos. ¿Okay? En las hembras podemos encontrar estas tres opciones que ya habíamos visto en las clases anteriores, ¿cierto? En los somáticos nosotros nos caracterizábamos por tres opciones posibles: homocigoto para un alelo, heterocigoto y homocigoto para el segundo alelo. ¿Okay? Al margen de la interacción que ellos tengan, si es dominancia, codominancia, eso se analiza luego, pero en la formación de gametos, o en la formación de genotipos posibles, consideramos esos tres lados. ¿Y qué pasa en los machos? ¿Son aquí homólogos o no? No. No son homólogos. Si yo, por ejemplo, tengo un gen, vamos a colocar el gen C1. ¿Y qué son entonces? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Si yo tengo el cromosoma X, el gen C1, entonces no voy a tener su homología en el cromosoma Y. No va a existir. Entonces nosotros vemos que solamente, ¿ok? Solamente el gen va a estar en el cromosoma X. Va a haber genes que solamente estén en el cromosoma Y. Por ejemplo, D1. ¿Ok? Solamente en el cromosoma Y. Es por eso que la nomenclatura ahora, nosotros vamos a utilizar los cromosomas en la nomenclatura. Tenemos que utilizarlo. Aquí no utilizamos nomenclatura, ¿no? Aquí sí, tenemos que utilizar los cromosomas. ¿Por qué? Porque son genes que están en los cromosomas sexuales. Es decir, ahora, por ejemplo, un genotipo ya va a incluir las letras. ¿Por qué incluye las letras? Porque el gen está ubicado ¿dónde? En los cromosomas sexuales. Por ejemplo, aquí sería una hembra homocigota para el primer alelo. ¿Okay? Bueno, es heterocigota, ¿no? Entonces lo veamos aquí. Es una hembra heterocigota. En acá, un macho. Ahora XY. ¿Okay? Si el gen C1 está ubicado en el cromosoma X, yo no puedo colocarlo acá, no hay forma, porque no existe en el cromosoma Y. Entonces, coloco C1. O solamente C, para no, como sabemos que es solo uno y no complicarnos con cantidad de letras y números, solamente C. Si hablamos del otro gen, que es ubicado también en el hombre, entonces aquí ya en el X no coloco nada y solo lo coloco la letra en el Y. ¿Ok? Entonces ahora la nomenclatura para los genotipos, para genes que están en cromosomas sexuales, tengo que incluir los cromosomas sexuales obligatoriamente, ¿vale? No nos podemos olvidar, porque aquí ya me da información. Me dice que este es un individuo hembra heterocigoto. ¿En acá qué sería? Macho. ¿Es un macho qué? Entonces ahora hay un nuevo término, ¿vale? Que es hemicigoto. ¿Ok? Hemicigoto. Que solo se da en los machos, ¿vale? Solo se da en los machos. Entonces, simplemente es un individuo hemicigoto, donde el gen está ubicado en el cromosoma X. Es un hemicigoto, donde el gen está ubicado en el cromosoma Y. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí todo? Entonces, cuando hablemos de herencia relacionada al sexo, repito, tenemos que sí o sí utilizar nomenclatura acompañada de los cromosomas. ¿Ya? Y ahora vamos a responder un poco su pregunta de su compañera, ¿no? Ya. No, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es solo tamaño que se diferencia en los cromosomas? ¿Qué es lo que pasa entre ambos cromosomas? ¿Por qué son diferentes? ¿Claro hasta aquí, chicos, todo? ¿Tranquilo? ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? Sí. Ya. Ahora vamos a analizar qué ocurre entre esos
dos cromosomas, ¿qué se hacen diferentes? ¿Ya? Entonces, para empezar, es un proceso evolutivo que ha ocurrido, ¿vale? Que ha ido aportándose un cromosoma a lo largo de millones de años en mamíferos, ni siquiera en los humanos. Entonces, muchos más millones de años ha ocurrido este proceso evolutivo. Entonces aquí tenemos ambos cromosomas, ¿ok? Tenemos el cromosoma X y tenemos el cromosoma Y. Entonces, como vemos, por ejemplo, son cromosomas de tamaños diferentes, ¿vale? Son cromosomas de tamaños diferentes. Entonces, el cromosoma X, ¿sí? El cromosoma X va a tener lo que se llama una región propia del cromosoma X, que se denomina región diferencial del cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que va a haber genes que solo están ubicados en este cromosoma, ¿vale? En el caso anterior, el gen C, solo están ubicados en el cromosoma X. No existe su contraparte en el cromosoma Y, ¿vale? Entonces a eso se denomina región diferencial del cromosoma X. Lo mismo con el Y. Hay genes que solo se ubican en el cromosoma Y. En el ejemplo anterior, el gen D. ¿Okay? Es decir, que no tienen su contraparte o su homología en el cromosoma X. No existe acá un D. No existe. ¿Okay? Entonces, por eso se denomina justamente regiones diferenciales de cada cromosoma. ¿Okay? Pero va a haber una región que se denomina pseudoautosómica, ¿vale? Que son regiones que están ubicadas en las partes extremas de los cromosomas y que sí tienen homología. Es decir, yo aquí por ejemplo tengo un gen que se denomina el alelo E1. Como estas regiones son homólogas, voy a tener aquí un alelo E1. ¿Cómo son homólogas? Sí, ¿cierto? Puede ser E1 o puede ser diferente, pero tiene que ser el gen. No puede ser otra variante. Vamos a colocar E2, ¿no? Pero ambos son el mismo gen y son solamente alelos diferentes. ¿Ok? Entonces a eso se denomina región pseudoautosómica. ¿Por qué? Porque son homólogos. Entonces, ¿el comportamiento cómo va a ser? Va a ser como si fuese de una herencia mendeliana. ¿Ok? Va a ser como si fuese una herencia mendeliana. Se van a comportar como si fuesen cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque son genes ubicados exclusivamente en región pseudoautosómica. ¿Ok? En región pseudoautosómica. Son muy poquitos los genes, ¿vale? Son muy poquitos, pero están presentes. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que le hace diferente un cromosoma del otro. Además de la región diferencial, ¿sí? Hay una región pseudoautosómica. Entonces les pregunto, ¿todo el gen, todo el cromosoma, X, es no homólogo con el cromosoma Y? Falso, ¿cierto? Porque va a haber una región pseudoautosómica que se encuentra en las partes externas del cromosoma. ¿Okay? No, digo, la pseudoautosómica está cerca del telómero. La pseudoautosómica está cerca del telómero. No hay forma. ¿No? Están solamente las partes externas del cromosoma. ¿Ok, chicos? Entonces, dentro del cromosoma X hay, por ser mucho más grande, hay mucho más genes, ¿vale? Entonces, cada gen que está ubicado acá, ¿dime? Si todo el cromosoma X cuenta con regiones no homólogas respecto al cromosoma Y. Entonces, lo cual es falso, porque hay regiones solo de lógica, ¿no? Son regiones pseudoautosómicas, entonces hay regiones homólogas. Ahora, como el cromosoma X es de un tamaño mucho mayor, entonces va a haber mucho más genes. No es por eso que nosotros cuando hablamos de herencia relacionada al sexo, generalmente hablamos casi siempre de herencia que están en genes del cromosoma X. ¿Por qué? Porque hay más genes, ¿no? El daltonismo, la hemofilia, están aquí. Son genes que controlan la coloración, los factores de coagulación para la hemofilia. Son genes que están ubicados aquí. Entonces, obviamente son genes que están relacionados al sexo. Y aquí también hay genes importantes. El más importante, ¿sí? Y crucial, es el gen SRI, ¿vale? Es el gen SRI. Básicamente este gen me va a dar la información necesaria
para que se desarrollen los testículos. Para que se desarrollen los testículos. ¿Ok? Entonces, es por eso que se denomina región determinante del sexo. ¿Ok? Entonces, es un gen que se encuentra en la región diferencial del cromosoma Y. Además, es importante mencionar que dentro del cromosoma Y hay una gran área de heterocromatina. ¿Y qué es la heterocromatina? Pues una región en la cual no hay genes activos, no hay genes que se están transcribiendo. ¿Okay? Heterocromatina. ¿Sí? La eucromatina o heterocromatina, no sé si recuerdan el colegio. Eucromatina son regiones de DNA activas en las cuales ocurre la transcripción, y la heterocromatina, regiones en las cuales no ocurre la transcripción porque el DNA está condensado. ¿Sí? Entonces, la región, el cromosoma Y tiene gran área de heterocromatina. La mayor parte, la verdad, del cromosoma Y es heterocromatina. Ok, entonces con esta introducción nosotros vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Vamos a ser un poco más ahí, ¿no? Porque tiene bastantes conceptos, ¿vale? Y vamos a empezar por el tema de la determinación del sexo. Como un individuo, centrados en mamíferos, tiene la determinación del sexo, ¿es macho o es hembra? ¿Qué es lo que afecta o cómo es el ambiente o cómo es que está influenciando los factores para que determine si es de un sexo u otro? Entonces, antes de ver eso, ¿no? En la naturaleza tenemos lo siguiente. Primero que la reproducción de la mayoría de especies es sexual, no de todas, ¿no? Hay reproducción asexual también, ¿no? Principalmente en las plantas. Pero la reproducción sexual, ¿sí?, es aquella donde intervienen gametos, ¿sí?, espermatozoides y ovocitos. Entonces, estos gametos pueden ser producidos por individuos dioicos, en los cuales el macho y la hembra son individuos diferentes, o por individuos monoicos, en los cuales los individuos son hermafroditas. Como vimos en el ejercicio de Mendel, en el cual utilizó el modelo de hermafrodita. Una planta, a la vez, es hermafrodita. Es decir, se puede autofecundar. ¿Okay? En la naturaleza, los mamíferos y ustedes, los animales que van a trabajar, la gran parte son bueno, la gran mayoría son dioicos, cuales los individuos machos y hembras morfológicamente también son muy distintos. ¿Okay? Dentro de los hermafroditas, ¿vale?, hay hermafroditas que son simultáneos o secuenciales, es decir, simultáneos durante una determinada época de su vida, ¿sí?, se pueden autofecundar, como ocurría con la planta de la alberja de Mendel. En ese momento de su vida pues, se podía autofecundar. Secuenciales no. Secuenciales quiere decir que durante una época de su vida es del sexo masculino o femenino, y después de un proceso, la verdad es primero es masculino, y después de un proceso que generalmente puede ser social o ambiental, es del sexo femenino. ¿Okay? Es decir, cuando era pequeño era del sexo femenino, ¿vale? Es de que es el pez payaso. Cuando era pequeño era del sexo femenino, masculino, perdón, pero tenía la potencialidad de ser femenina. Entonces, por factores sociales que vamos a ver rápidamente en la clase, se convierte en sexo femenino. ¿Ok? Es decir, es secuencial. Primero es de uno y después es de otro sexo. Tiene esa propiedad de protrambía también. ¿Ok? Entonces, en acá lo que les decía, ¿no? Gran parte de las especies son dioicas, en los cuales hay un dimorfismo sexual, es decir, el macho y la hembra tienen diferencias morfológicas, anatómicas bien definidas, ¿no?, que nosotros fácilmente los podemos distinguir en la naturaleza, empezando por tamaño o por el color de plumaje o por de melena o no, etc. Ahora, ¿cómo es que determinamos el sexo en esos individuos? En la mayoría de individuos es genéticamente o ambientalmente. Son dos formas de las cuales se determina el sexo.
genéticamente es por la información presente en los cromosomas sexuales. ¿Ok? La información presente en los cromosomas sexuales. Entonces, en el de acá, por ejemplo, el sistema XXXY es en mamíferos y ZZ, ZW es en aves. ¿Ok? Ahora vemos en detalle. Pero hay también factores ambientales que hacen que, o que influyen, la verdad, para que el sexo sea determinado. Es la temperatura del nido o también relaciones biológicas o sociales. ¿Okay? Entonces, la primera, cromosomas sexuales, es lo que vemos desde el colegio, ¿no? Y ya lo mencioné en la clase, al inicio de la clase, porque eso ya lo hemos interiorizado y ya lo sabemos decir. En caso de las hembras ser cromosomas iguales y en los machos cromosomas diferentes. ¿Sí? Las hembras producen un solo tipo de gametos, por así decirlo, con cromosomas X, y el hombre produce dos tipos de gametos, X o Y. ¿Okay? Ocurre la fecundación y la formación de los cigotos. En las hembras, ¿sí?, es muy parecido, solo que en este caso los machos son cromosomas iguales. Machos son cromosomas iguales y las hembras son cromosomas diferentes. Y luego ese proceso es el mismo. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado cuando hablen de machos y algún ejercicio que se presente. Empiecen con que el macho es cromosoma igual. ¿Ok? Entonces, esos dos términos que la verdad son muy relacionados, o sea, no son totalmente diferentes, pero habría que tenerlo bien claro. Cuando hablamos de heterogamético, ¿sí?, nos referimos al sexo, es decir, un individuo heterogamético es, en el caso de los mamíferos, ¿quién sería heterogamético? ¿Quién tiene gametos diferentes? ¿Quién puede formar gametos diferentes? El macho. El macho, ¿cierto? Y homogamético, la hembra, ¿cierto? Entonces, heterogamético es el macho, porque me puede formar cromosomas, células con espermatozoides con cromosomas X, y también me puede formar espermatozoides con cromosomas Y. ¿Ok? Entonces es heterogamético. Y homogamético solamente un tipo de cromosomas, ¿no? Y luego tenemos el individuos heterocigoto. Entonces, aquí se refiere al genotipo de todo individuo, ¿no? Al genotipo. Entonces, en este caso es heterocigoto si son alelos diferentes. ¿Ok? Son alelos diferentes. Sí. Ok, entonces veamos el siguiente. Es la determinación del sexo por factores ambientales. Casi seguro lo han visto en el colegio o lo han escuchado. Cómo es que el ambiente hace que un individuo tenga o no tenga un determinado sexo. Entonces, está determinado por dos patrones. Se denomina justamente patrón 1 y patrón 2. ¿Okay? Patrón 1 básicamente me dice que a unas temperaturas menores, ¿sí?, vamos a poner aquí por ejemplo 24 grados centígrados, el porcentaje de machos va a ser mayor o menor. Macho es macho. ¿Va a ser mayor o menor? Mayor, ¿cierto? Entonces la mayor cantidad de individuos van a ser machos. Si la temperatura aumenta, y aquí hablamos ya de 35 grados centígrados, 37 grados centígrados, el porcentaje de, ¿cuál va a ser mayor? ¿De hembras o de machos? Macho. Si el porcentaje de machos disminuye, entonces ¿qué está pasando? Aumenta la sombra. Aumenta la cantidad de hembras. ¿Ok? Entonces es lo que ocurre. A temperaturas menores hay gran cantidad de machos y a temperaturas mayores hay gran cantidad de hembras. Este tipo de herencia generalmente ocurre en reptiles, es en reptiles principalmente, ¿sí?, en algunas aves también. Entonces, ¿y cuándo? ¿Durante qué? Durante el desarrollo, pues, de los huevos de reptiles. Entonces, cuando la temperatura es menor, la gran cantidad es de machos, y cuando aumenta la temperatura es de hembras. Es el patrón 1. ¿Okay? El patrón 2 es muy parecido, solo que aquí hay intervalos. ¿Okay? Cuando la temperatura, por ejemplo, está entre 20 y 25 grados centígrados, ¿no?, o entre 34 y 38 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué individuo ver acá? Macho.
¿Qué va a haber ahí? ¿Más hembras o más machos? Igual, ¿no? Más hembras. Pero aquí ya tenemos un intervalo de tiempo, ¿cierto? Y cuando la temperatura es media, es decir, hablamos de 30 grados centígrados, ¿qué cantidad va a haber más? Va a haber más cantidad de machos. ¿Ok? Entonces es el patrón 2. Este es mucho más común, ¿vale? Este es mucho más común. Entonces aquí, por ejemplo, de estas tres especies, ¿cuál tiene el patrón? Aquí, ¿no? La tortuga. Entonces, por ejemplo, aquí tiene el patrón 1 y esto de acá, aquí el cocodrilo tiene el patrón 2 y de acá tiene el patrón 2. Entonces, como verán, las temperaturas va a variar de acuerdo a la especie. ¿Sí? No es que una especie siempre tiene crías, mayor cantidad de hembras encima de los 24, no, miren, aquí ya encima de los 27 es suficiente para decir que la mayor, bueno, 25, 27, la mayor cantidad de crías va a ser, aquí en este caso, a partir de los 27 grados centígrados, ¿qué va a aumentar la cantidad? Aquí estamos hablando de machos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a aumentar? Aquí 0% de machos, ¿qué quiere decir? Que todo va a ser hembra, el 100% va a ser hembra, a partir de los 27 grados centígrados. Pero en esa temperatura, ¿sí? Que es un poquito más, a los 29, ¿qué va a ocurrir en esta especie? ¿Van a ser machos o hembras? En esta especie. Más machos. ¿Cuántos machos va a haber? Lo azul. ¿Cuántos machos? 0. 0. Entonces todos van a ser cosas hembras. ¿Okay? Y en los 33 grados centígrados, Hay machos. todos van a ser machos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que la temperatura está haciendo que toda la descendencia, o sea, todos los huevos que están incubándose en esa temperatura determinada, van a tener un sexo nuevo? Entonces, conocer esto de acá es básico, por ejemplo, para los programas de conservación, ¿sí? Para especies amenazadas, que están en amenaza de extinción, pues, nosotros, ¿qué necesitaríamos? Un equilibrio, ¿cierto? Entre machos y hembras. Ni muchos machos, ni tampoco solo hembras, ¿no? Para el tema de reproducción. Entonces, de esta manera se puede controlar. Es más, también para el control de, en caso, plagas, ¿no? Entonces, yo lo puedo inducir para solo tener hembras, porque no nada de machos. Entonces, como no se puede autofecundar, entonces vamos a tener un control biológico. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es importante para conocerlo. Lo mismo aquí en la tortuga, por ejemplo, ¿no? Es el patrón 1 y todos los individuos a los 25 grados son machos, pero solamente 5 grados después, o 5 o 6 grados después, a los 31 grados, todos los individuos son, en este caso, hembras, ¿cierto? 0% machos, el verde. Todos serían hembras. Ok, chicos, entonces el sexo está determinado por qué cosa? Por el ambiente. Al margen de que tienen cromosomas sexuales o no tengan cromosomas sexuales, el ambiente va a determinar el sexo de estos individuos. Eso es el heterocigoto, ¿no? No, eso es el homocigoto o heterocigoto. Ah, En ambos. A ver, esta figurita, ¿cómo me lo interpretarían? La figura es autoexplicativa. A ver, ¿cómo lo explicarían? Afrodita. Ahí está el orden. Pasa de hembra a macho. En inglés, pero bueno, son palabras muy... Nuevo pescado. Hembra. Sigan, 1, 2, 3, 4, 5. Hembra. El hembra muere. La hembra muere. ¿Qué ocurre en pez fallecente? Ah, la fecha. Pues la primera figura, primer cuadrante, tenemos una población normal, ¿cierto? Macho, hembra y los recién inclusionados, ¿cierto? Entonces, la población normal. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un dimorfismo sexual, es decir, la hembra y el macho son diferentes morfológicamente, en el cual la hembra es mucho más grande y el macho mucho más pequeño. Pero, ¿estos son individuos monoicos o dioicos? No. Ah, dijo que eran así, hermafroditas. ¿Monoicos son qué? ¿Hermafroditas o Sí, hermafroditas. los dioicos son hermafroditas? Los monoicos.
Los monoicos son hermafroditas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es cierto, hay dimorfismo sexual, es decir, las formas son diferentes de macho y hembra. Sin embargo, vamos a tener hermafrodismo, en este caso secuencial. ¿Por qué? Porque en esta época la hembra era mayor, está poniendo los huevos, el macho está fecundando, todo feliz, aquí están eclosionando los huevos. Perfecto. Pero, por temas ambientales, temas de depredadores, la hembra muere. ¿Okay? ¿Qué ocurre si la hembra muere? El macho, ¿sí?, que no era no dominante, es decir, era mucho más pequeñito, va a aumentar su tamaño y va a convertirse en la nueva hembra. ¿Okay? Entonces, tenía el potencial de ser hembra, ¿sí? Sin embargo, como había la dominante, pues no lo podía expresar. Pero como no está la dominante, ahora él puede expresar, va a crecer de tamaño y va a poder secretar huevos. Entonces este macho, que era no dominante, se convierte ahora en la hembra dominante. Y cualquiera de estos, que eran no diferenciados, es decir, aquí no eran ni machos ni hembras, aún no tenían una definición, uno de ellos se va a convertir en ¿quién? En el machito no dominante, ¿no? En el machito dominante. Entonces la población nuevamente se va a restablecer como al inicio. ¿Okay? Entonces, esto de aquí tiene la potencialidad, una de ser machitos no dominantes, y luego de ser necesario el caso, convertirse en la hembra dominante. ¿Sí? Entonces, en pez payaso nosotros vemos un hermafroditismo secuencial. ¿Sí? Secuencial, porque tiene el potencial, pero estaba la hembra, entonces no lo expresaba todavía. ¿Okay? Entonces son factores sociales que determinan el sexo. Aquí también lo mismo, ¿sí? Aquí también lo mismo. Entonces, aquí en la Bonella viridis, que es un parásito, vemos que la hembra, por ejemplo, igual es un parásito súper grande, tiene una cola súper grande. Entonces, tiene la cabeza de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, el macho, ¿sí?, vive simbióticamente dentro de la hembra. ¿Ok? Vive simbióticamente dentro de la hembra. Es súper pequeñito, mira, 10 centímetros. Estamos hablando ni siquiera un centímetro, 3 milímetros. ¿Okay? Vive de manera simbiótica dentro de la hembra. Entonces la reproducción, ¿cómo ocurre? Pues lo mismo, él coloca los espermatozoides, se le coloca los gametos y de esa forma, de una manera simbiótica ocurre la reproducción. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la diferenciación sexual. ¿Verdad? Aquí vamos a hablar de la determinación sexual a nivel de mamíferos y luego cómo es que ocurre la diferenciación, cómo es que los machos y las hembras de mamíferos son diferentes. De una manera súper rápida para no hablar mucho de reproducción y tal. Entonces, la diferenciación sexual, ¿sí?, la diferenciación sexual se da en dos momentos, ¿sí? La primera es en el cual, a partir de los cigotos formados, se van a formar los órganos reproductores. ¿Ok? Es la diferenciación sexual primaria. Y la diferenciación sexual secundaria es, se forman los órganos sexuales y posteriormente, debido a la secreción de hormonas por esos órganos sexuales, va a haber también una diferenciación a nivel morfológico. Entonces, empecemos por esto. Empezamos acá, miren. Tenemos el espermatozoide, el ovocito, ocurre la fecundación. ¿Sí? Pues lo primero que va a ocurrir es la formación del cigoto. ¿Ok? La formación del cigoto. Entonces, se dice que por default, por así decirlo, todos los individuos tienen la capacidad de formar ovarios. ¿Ok? Todos los individuos tienen la capacidad de formar ovarios. Pero ¿qué es lo que determina que formen, qué es lo que determina que no formen ovarios y que formen otras estructuras? Va a ser la información contenida en el cromosoma Y, específicamente el gen SRI. ¿Ok? Entonces, la presencia del gen SRI en el cigoto hace que inicie una cascada de señalización, finalizando con el desarrollo de testículos. ¿Ok? Si no estuviese presente este gen SRI, el individuo formaría ovario.
¿Ok? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Ya, ahí se va más claro. Aquí un poquito, ¿ustedes han llevado en virología o van a llevar en virología? ¿O están llevando en virología? Todavía no. Van a llevar, ¿no? Ujú. Ya. En resumen de lo que van a llevar. Básicamente, cuando ocurre la formación del cigoto, ¿no? Entonces va a empezar a haber divisiones celulares, ¿cierto? Va a formar las capas germinativas, bueno, primero el blastocito, luego las capas germinativas, ectodermo, mesodermo, etc. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en la formación de los órganos genitales. Entonces, todos los órganos genitales, tanto el testículos como ovarios, provienen de lo que es el mesonefro, ¿sí? Provienen del mesonefro. Entonces, este mesonefro tiene la capacidad o la bipotencialidad, se le denomina, que puede formar o bien testículos o bien ovarios. ¿Qué va a determinar que forme testículos? Pues el SRI, ¿cierto? Si no estuviese SRI, todos los organismos irían por esta vía. Entonces, esto será en humanos, por ejemplo, aproximadamente al día 11.5 después de ocurrida sí, claro, en humanos, de 11 días después de ocurrida la fertilización. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este gen SRI? Al expresarse, ¿sí? Al expresar este gen SRI, va a formar estas proteínas, que son las TDF. Entonces, al sintetizar estas proteínas TDF, esas van a actuar como factores de transcripción, ¿sí? Como factores de transcripción, es decir, se van a unir antes del gen para que regulen la transcripción de genes que van a promover el desarrollo testicular. Y uno de esos genes es el SOX9. ¿Okay? Entonces, básicamente el SRI va a permitir la síntesis de factores de transcripción, llamados TDF, que se van a unir aquí durante la transcripción del SOX9 como iniciadores. ¿Okay? El SOX9 es en sí la proteína ejecutora para la formación de testículos. ¿Por qué? Porque la SOX9 va a estar involucrado en un montón de vías que van a culminar con el desarrollo testicular. ¿Okay? Entonces es así como se forman los testículos y proveniente luego pues todo el desarrollo de los machos. ¿Qué ocurre si no hay el SRI? Pues simplemente sigue una vía normal para el desarrollo del ovario. ¿Ok? Entonces, como verán, la expresión del SRI no se da durante todo el desarrollo fetal. Tiene un pico de expresión a los 11.5 días, luego disminuye, y la que sí se expresa de forma más constante es la SOX9, que es justamente la que se encarga de regular para finalizar con el desarrollo de los testículos. Entonces el SOX9 permite síntesis, el SRI permite la síntesis del SOX9 y listo, se acabó. Y se apaga. Entonces yo les pregunto, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos este individuo? Primero, tenemos este individuo, pues va a desarrollar testículos, ¿cierto? Va a ser mujer, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos este individuo? Va a ser hombre, ¿no? Normal. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, este individuo tiene el gen SRI mutado, tal que no puede expresarse? Pues el gen SRI está mutado, tal que no puede expresarse. ¿Podrá formar testículos? No. Si tiene el gen SRI mutado, ¿podrá formar testículos? No. Entonces, ¿qué formaría? Por default. Ovarios. Formaría ovarios, ¿cierto? Formaría ovarios. Entonces, al formar ovarios, ¿qué va a ocurrir a nivel hormonal y todo? Va a empezar a sintetizar progesterona, estrógeno, va a tener características secundarias femeninas o masculinas. Femenino. Femeninas, ¿cierto? Entonces, justamente es el síndrome de Sauer, ¿no? En el que tiene genotipo XY, sin embargo, todas las características son femeninas, ¿no? Todas las características son femeninas.
Generalmente estos individuos son estériles, ¿vale? Pero son muy difíciles de diagnosticar, ¿no? Son casi imposibles de diagnosticar, porque tú ves un individuo, es mujer, pero no hay forma de saber que tiene esta condición genética, ¿no? Son para saber que tiene eso, tendría que hacer un genotipado y ver justamente, mira, es XY, pero entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver el GNSR que está afectado. Entonces son individuos muy complicados de diagnosticar y que pueden tener una vida tranquila, normal, sin ningún problema, solo que justamente podrían ser estériles y eso, después tienen características femeninas normales. Como un gen tan simple determina un proceso tan complejo. Mi causa. Ok, Profesor, dime. ¿y ella al revés también? Al revés, quizá, no, ahí en ese caso, por ejemplo, y creo que se vio en algunos, ahora en las Olimpiadas se vio, ¿no? En este caso es esto, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, el anterior era una mutación del gen, a pequeña escala. El de acá, ya no, es una mutación a gran escala, porque una aneuploidía, tiene más cromosomas, un juego de cromosomas a más. Entonces acá, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el gen SRI, puede formar testículos que no son funcionales, ¿no? Que es más que ni descienden, entonces puede haber hermafroditismo y producción de testosterona y tiene características masculinas, y eso se ha visto. Justo en las Olimpiadas se vio esto, ¿no? Un problema así de este tipo, en el cual tiene características ni tan masculinas ni tan femeninas, ¿no? Hay un intermedio, pero tiene producción de testosterona. ¿Por qué? Porque tiene órganos sexuales, testículos no funcionales que están en el abdomen, que no han descendido, pero que producen testosterona, ¿no? Entonces, eso de aquí es mucho más común, y eso de acá sí es detectable, pues, ¿no? Morfológicamente la puedes ver. En este caso de acá es imposible que lo detectes. Ok, entonces, como le decía, ¿no? Primero, la diferenciación sexual primaria es básicamente que tenga o no tenga testículos, en palabras así simples, ¿ya? Entonces ya, tiene el gen SRI, tiene el testículo, ¿ok? Pero la diferenciación sexual secundaria, ¿sí?, se da cuando el órgano bipotencial, el precursor, se diferencia completamente hacia testículos y sus consecuentes accesorios o ovarios y sus accesorios. Entonces, si bien es cierto, las características secundarias nosotros lo vemos en la pubertad, pero la diferenciación sexual secundaria se da durante el desarrollo fetal también, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no solo involucra tener testículos, involucra todos los procesos adicionales. ¿Y cuáles son los principales? Pues son la modificación de los conductos mullerianos y la modificación de los conductos de Wolff. Básicamente, tanto los testículos como los ovarios van a tener similitudes muy grandes. Primero, los testículos, ¿sí?, que son los encargados de producir los gametos. Lo mismo en las hembras, ¿no? Los ovarios, los encargados de producir los gametos. Luego, una vez que están producidos los gametos, ¿qué va a ocurrir? Pues van a salir a la parte exterior, ¿no? Entonces, para ello utilizan conductos. Tenemos aquí el conducto llamado eferente y el epidídimo, ¿ok? El epidídimo, luego el conducto deferente y luego ya la parte que va a secretar, en este caso pues es el conducto eyaculador, ¿ok? Vamos a colocar aquí 4. Está en la parte de abajo, conducto eyaculador, ¿ok? Son 4 partes distintivas en los mamíferos machos. En las hembras muy parecido, con diferente origen, ¿no? Porque de acá se originó a partir del conducto de Wolfram, aquí a partir del conducto mulleriano, pero con el mismo objetivo. Acá, por ejemplo, varios. Luego tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el oviducto, ¿sí? Tenemos el oviducto, luego las trompas de falopio o el oviducto en caso de mamíferos, solamente se conoce como oviducto. Luego tenemos aquí el útero y finalmente la vagina, ¿no?, que es la zona de deposición
del eyaculado. ¿Ok? Entonces, las mismas regiones muy parecidas, solo que con diferente origen. ¿Ok? Entonces, para que se dé todo este proceso, ¿sí?, actuó justamente la secreción de testosterona, que está produciéndose en los testículos. ¿Ok? Entonces, la producción de testosterona permitió todo este proceso de diferenciación. Después, en la pubertad, esto ocurre en el desarrollo fetal, ¿cierto? Esto ocurre en el desarrollo fetal. Una vez que ya el individuo nace y llegan a la pubertad, hay una reactivación de esta maquinaria, ¿no? En la pubertad nuevamente hay secreción de testosterona y consecuentemente las características secundarias de cada individuo, propias de cada individuo, ¿sí?, en la pubertad. ¿Ok, chicos? Break. Muy bien.